He querido entender de cierta manera a qué se debe la obediencia aparentemente ciega que tenemos los cubanos hacia el sistema. Y una de las respuestas ha sido el experimento de Milgram, de psicología social, que desarrolló este psicólogo en la Universidad de Yale y está descrita en un artículo que se publicó en el año 1963 con el título Estudio contemporáneo de la obediencia. Es decir, que este psicólogo demostró con su experimento el por qué las personas siguen instrucciones de los que ellos consideran autoridad, inclusive estando en contra de esas instrucciones. Es un poco lo que sucede en Cuba. Hay personas que tienen ciertas responsabilidades, ciertos cargos, ocupan determinados puestos y siguen ciegamente las instrucciones de lo que ellos consideran autoridad. En contraposición a esto está toda la penuria a flor de piel en Cuba y sin embargo los que la están sufriendo tienen fe ciega y obediencia ciega a lo que ellos consideran autoridad. Es decir, esta obediencia ciega no es espontánea, corresponde a mecanismos psicológicos. ¿Cómo llevó a cabo el experimento Milgram? Reclamaba voluntario, pagaba $4 en aquel momento, más ciertas dietas. A estos voluntarios se les ocultó que en realidad iban a participar en una investigación sobre la obediencia, es decir, no se les dijo que su aporte, su participación en el experimento, respondería a un estudio sobre la obediencia a la autoridad. Ahora, ¿cómo estructuró Milgram el experimento? Requería de 3 personas. El experimentador era una persona designada por Milgram que sabía cómo conducir el experimento y representaba a la autoridad. Le puso una bata blanca y escogió la persona con cierto tipo de personalidad persuasiva y que inspiraba respeto. El maestro, que realmente el maestro era el voluntario, era el que iba aparentemente a guiar la investigación, y el alumno, que el alumno era un cómplice, era un actor que sabía cuál era el objetivo del experimento. ¿En qué consistía? El experimentador, que era el profesor de la universidad, le explicaba al voluntario que tenía que hacer la función de maestro y tenía que castigar con descargas eléctricas al alumno, que también el alumno era un actor que sabía el objetivo del experimento, cada vez que fallara una pregunta. El voluntario se separaba del alumno, del actor, por un vidrio y se le colocaban unos electrodos en su cuerpo, diciéndole al voluntario que con esos electrodos y una crema que se le untaba iba a evitar quemaduras, pero sí iba a sentir la descarga eléctrica. Extremadamente dolorosa, se le decía además. Se le comunicaba además que el experimento estaba siendo grabado. Lo primero que se hizo fue decirle al voluntario y al alumno que la primera descarga iba a ser de 45 volts. Y así lo hicieron. Esos 45 volts Milgram se los aplicó tanto al voluntario como al actor, para que el voluntario supiera que 45 volts se sentía la corriente. Ese fue realmente, de verdad. A partir de ahí, de esos 45 voltios, el actor iba a fingir en el momento que el voluntario le daba la descarga eléctrica. Es decir, ya estaba desconectado. Realmente no iba a sentir ninguna descarga. El voluntario le hacía ciertas preguntas al actor y si éste respondía de forma incorrecta, el voluntario debía de aplicar la descarga eléctrica. Este experimento se hizo con diferentes módulos. Me refiero a estar cerca, a estar muy cerca el voluntario con el actor, a estar a mediana distancia, estar un poco más separado, al igual que el profesor de la universidad con la bata blanca que simbolizaba la autoridad. Se colocó muy cerca del voluntario, a mediana distancia y a lejana distancia. El voluntario siempre creyó que realmente el actor realmente recibía la descarga. A medida que el nivel de descarga aumentaba, el actor comenzaba a golpear, es decir, a simular, a actuar,
que se sentía mal y tocaba el vidrio que lo separaba y aullaba y gritaba de dolor, pidiendo que el experimento se acabara. Al alcanzarse los 270 volt, el actor gritaba de agonía. El voluntario escuchaba los gritos del actor, pero además grabaciones con gemidos y gritos de dolor también que se sumaban a los reales. Por lo general, cuando el voluntario, es decir, la aplicación de los 75 volt al actor, todos se ponían nerviosos. Es decir, la generalidad de los voluntarios se ponían nerviosos cuando le aplicaban los 75 volt al actor. Porque, bueno, las quejas de dolor pedían que se parara el experimento, pero siempre guiados por la autoridad que estaba en el mismo local que el voluntario. Ese profesor que representaba a la autoridad le decía, le indicaba con voz pausada pero firme que continuara, por favor. El experimento requiere que usted continúe. Es absolutamente esencial que usted continúe. Usted no tiene opción, usted debe continuar. Si después de esas frases del que representaba la autoridad, el voluntario se negaba a continuar, se paraba el experimento. Si no se detenía, es decir, seguía las instrucciones del que representaba la autoridad, se administraba 450 volt, 3 veces seguidas. El experimento original, lo que hizo Milgram, fue que el 65% de los participantes aplicaron la descarga de los 450 volt guiados por el profesor que representaba la autoridad. Aunque muchos se sentían incómodos al hacerlo, pero lo hacían. Todos los voluntarios pararon en cierto punto y cuestionaron el experimento. Algunos inclusive dijeron que iban a devolver el dinero, pero ningún participante se negó rotundamente a aplicar más descargas antes de alcanzar los 300 volt. Se demostró además que la cercanía del voluntario al actor traía como resultado que el voluntario desistiera del experimento más rápido que si el voluntario se alejaba del actor. Al mismo tiempo, llegó a la conclusión de que si el profesor que representaba a la autoridad se alejaba del voluntario, tenía menos influencia de autoridad que si ese profesor estaba más cerca del voluntario, ejercía mayor autoridad. La conclusión más concreta y más preocupante que demostró este experimento fue que ese 65% de los voluntarios que participaron en el experimento administraron el voltaje límite de 450 al que ejercía la función de actor. Aunque a muchos al hacerlo se sentían incómodos, pero bueno, incluyendo su incomodidad, aplicaban los 450 voltios al actor. Ninguno de los participantes paró en el nivel de 300 volt. El que desistió de seguir el experimento llegó a aplicar hasta 75 volt. El que pasó de los 75 volt nunca paró a nivel de los 300. Se sentían incómodos, no querían proseguir, pero cuando el profesor que representaba a la autoridad con su bata blanca y su carácter le pedía que por favor continuara con el experimento, inclusive sintiéndose mal, inclusive con deseo de abandonar el experimento, suministraban aparente descarga al actor. Después de terminar el experimento y llegar a la conclusión de ese porciento tan grande, 65% de los voluntarios que respondían a la autoridad, lo primero que se preguntó el equipo de Milgram fue que cómo era posible que se hubieran obtenido estos resultados. A primera vista, la conducta de los participantes nos revelaba tal grado de sadismo. Eran personas normales, personas con ciertas creencias religiosas, morales. Sin embargo, a pesar de que todos se mostraban nerviosos y preocupados por cómo se iba desarrollando el experimento, continuaban. Eran plenamente conscientes del dolor que habían estado infringiendo, aunque fuera de fantasía, pero para él sí lo estaba haciendo. Y de todas maneras continuaron con el experimento. El profesor Milgram elaboró 2 teorías que explicaban sus resultados. La primera teoría era la teoría del conformismo. Un sujeto que no tiene habilidad
ni el conocimiento para tomar decisiones, particularmente en una crisis. Transferirá la toma de decisiones a la jerarquía. La segunda teoría es la teoría de la cosificación, donde según Milgram, la esencia de la obediencia consiste en el hecho de que una persona se mira a sí misma como un instrumento que realiza los deseos de otra persona y por lo tanto no se considera a sí mismo responsable de sus actos. Ese es el fundamento del respeto a la autoridad. Los militares, por ejemplo, los soldados, los que prestan el servicio al Ministerio del Interior en Cuba, a las Fuerzas Armadas, obedecerán y ejecutarán órdenes e instrucciones dictadas por los superiores, con el entendimiento, es decir, ellos entienden de que la responsabilidad de sus actos recaerá en el mando de sus superiores jerárquicos. Es un mecanismo psicológico que el que obedece se le instala en la mente. Por eso es importante cuestionarnos el por qué obedecemos. Cuando logremos cuestionarnos el por qué obedecemos, tomaremos una decisión acertada. ¿Obedecemos o no? En Cuba sucede algo particular. En Cuba, como se ha instaurado un Estado que todo lo controla y que los que lo obedecen dependen absolutamente de él, de ese Estado, ya sea para expresarse, ya sea para comer, para vestir, para caminar, para vivir. Un Estado que todo lo vigila, que todo lo controla, están obligados, están inducidos por todo el mecanismo de presión que existe en Cuba a obedecer. Y por eso obedecen, aunque les duela, aunque no estén de acuerdo, aunque sepan que lo que están obedeciendo no es a lo que ellos aspiran, ni lo que ellos quieren, pero sin embargo lo obedecen. Lo que sucede en Cuba no es un hecho espontáneo. Lo que sucede en Cuba es estudiado a profundidad. Y Milgram, los estudios de Milgram, lo demuestran. Las personas han aprendido que cuando alguien que ellos consideren experto o que tienen cierta jerarquía sobre ellos le dice algo, ya previamente eso que dicen está bien. Incluso si ellos como receptores le parece mal o le parece que no es así. Sin embargo, siguen las instrucciones. Le agradezco a Milgram entender el porqué de la obediencia en Cuba, de la obediencia ciega. Es una obediencia inducida, es una obediencia obligada, pero obediencia al fin. Y Milgram, con este experimento, me ha dado una respuesta. Respuesta que me hace entender el comportamiento de la sociedad cubana.